Bueno, seguimos con los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas y ahora vamos a ver el Magnificat. Hay distintas traducciones, las traducciones más nuevas intentan ser más precisas, pero se nos hacen a veces un poco raros, sobre todo cuando estamos acostumbrados a conocerlas de memoria, porque se recita además en la liturgia de las horas, y entonces nuestra memoria tiene como módulos, ¿no?, bien formados. Y por lo tanto, lo que voy a usar ahora para la lectura de esta primera del Magnífica, que está en Lucas, primer capítulo, los versículos 46 al 55, es aquella que se recita, digamos, en la liturgia, como decía, en las vísperas. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Ahí hay unas cosas, por ejemplo, mi espíritu se alegra, en otras, otras traducciones exalta, mi espíritu exalta en Dios, o exulta, mejor dicho, mi espíritu, mi alma exalta, porque está el alma y el espíritu, ¿no? Mi alma exalta en el Señor, mi espíritu exulta en Dios mi Salvador, y también a veces en vez de decir porque ha mirado la humillación, dice porque ha mirado la humildad de su esclava. Son distintas traducciones. Pero lo que quiero ir un poco a otro tema, digamos, o ir al mismo, pero de otro ángulo, ¿no? No es ese, sobre todo lo que ahora quiero tratar. Tenemos 3 cánticos para un mismo Salvador en San Lucas. El Evangelio de Lucas nos ofrece en efecto 3 cánticos que seguramente han sido sacados del hebreo, del arameo, y que en una cierta forma nos permiten tocar la fe o hacer como tangible esa fe de la primera comunidad, es decir, aquella en la que participaban los que estaban más cerca de Jesús y, por supuesto, sin duda, la Santísima Virgen María. Para nosotros, estos cantos, consagrados por el Espíritu Santo, se han vuelto palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están integrados en el Evangelio de San Lucas y en el Evangelio de Cristo, y que además son recitados por la Iglesia, como decía antes, en la liturgia de las horas, y justamente cada uno en su tiempo. En la liturgia de las horas tenemos primero el himno de Zacarías, el Benedictus, que están en la primera oración de la mañana, que son los laudes, y que anuncia la visita del sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Luego, el himno de María, el Magnificat, que acabamos de leer, y que se canta al atardecer en las vísperas, como una gran acción de gracias por las maravillas de Dios. Y finalmente termina la jornada con las completas, con el cántico de Simeón, el Nunc Dimittis. Ese es esto antes de dormir, introduce al reposo. Justamente, que dice Simeón, le dice: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Bueno, el canto de María es ella, la Virgen, que ha creído, la mujer demasiado joven, demasiado pura para criar un hijo, para tener un niño, y que, sin embargo,
es la que está por encima de todo, es la que va a llevar al mundo el Verbo de Dios, nada menos. Es decir, ella es nada menos que la nueva Eva que ha sido dada a la humanidad, la madre de la nueva alianza y del pueblo nuevo, que es la Iglesia, claro. Pues bien, ese porvenir, ese futuro, ya se ha realizado según ese canto, el Magnificat, porque para aquellos como ella que han creído. Porque la fe, como dice el autor de la carta a los Hebreos, es garantía de los bienes que se esperan y prueba de las realidades que no se ven. Por su fe, María anticipa la salvación que va a ser llevada a cabo por Cristo. Ella misma se dice salvada y contempla ya la realización de las promesas antiguas. Es la Virgen que engendra y que pone en el mundo el porvenir, el futuro, que es Jesús, el Salvador. Ella es la mujer, ella es la madre. Por otra parte, Zacarías, estamos hablando del primer canto de Zacarías, el Benedictus, es el hombre maduro, el que termina una historia, ¿no? Es como una esterilidad que ahí ha sido, digamos, agraciada por Dios, y este termina una historia y presenta otra, la que vendrá, y la que él no verá, A diferencia de María, él sabemos que no creyó inmediatamente, y es por eso que el arcángel Gabriel lo hace que enmudezca, permanece mudo, durante 9 meses, que es el tiempo en que engendra en su corazón, como su esposa lo engendra en su seno, al niño de la gracia. Que ese niño de la gracia es el último profeta que aparece antes de desaparecer. Él dirá, es necesario que yo disminuya para que él crezca delante del Señor. Es el misterio de esta familia que se resume como si fuera en un poema, ¿no? Porque si jugamos con las palabras, si os acordáis el significado de las palabras, es decir, de los nombres, amor misericordioso, es decir, Juan, Yohanan, es misericordia divina. Entonces, el amor misericordioso que se ha mostrado hacia nuestros padres, es decir, la memoria de su alianza santa, porque Zacarías significa Dios hace memoria, Dios se acuerda. Y Isabel, quiere decir Dios ha jurado por juramento, es decir, en lo que ha jurado nuestro padre Abraham. Está en esa, ¿no? El amor misericordioso, así que muestra hacia de nuestros padres, de su alianza santa, de juramento jurado a nuestro padre Abraham. Eso está dentro del propio cántico. El cántico de Zacarías es como la conclusión del Antiguo Testamento. En un primer momento, él contempla la historia de la salvación y sus personajes principales que aparecen en este cántico. David, su servidor, los santos, los profetas de otros tiempos antiguos, nuestros padres, Abraham y su descendencia. Y luego, inmediatamente, el anciano cesa de mirar al pasado y se detiene para contemplar a su hijo, al último de los profetas. Y tú, pequeño niño, dice, serás llamado profeta del Altísimo. Comienza entonces una segunda estrofa del canto inspirado, profetizado sobre aquel que debe preparar el camino del Señor, anunciar la salvación para el perdón de los pecados y abrirá así el camino de la paz. Zacarías entonces es como el sello
o está más que el sello, digamos, está en el umbral de la nueva alianza, pero no penetra, no pasa. Su cántico acaba en el Antiguo Testamento y entreabre la puerta del Nuevo. Mientras que María, sin embargo, llevando a Jesús en su seno, es la nueva alianza que nace. Zacarías, Isabel y Juan son la antigua que llega a su término. Y es aquí que Simeón y Ana, que dice la Escritura, que vivían día y noche en el templo, llenos del Espíritu Santo, son estos ancianos que al final de sus vidas, en el que sería la tercera edad de esta serie profética, están a la escucha del Espíritu. Simeón significa justamente aquel que escucha. Hasta los nombres tienen un sentido, Simeón. Y que esperan la consolación de Israel. Son los ancianos de cabellos blancos, con sus ojos que se extinguen y que contemplan al final la luz que despunta el alba de la salvación. No serán otros a esperar y Dios los llena en ese niño. Ya no tendrán que esperar como los demás, pese a su edad, Dios les ha anticipado, se los ha mostrado por su misericordia a ellos que estaban en la búsqueda y que reconocen en aquel pequeño niño de 40 días al Salvador de Israel. No solo al Salvador de Israel, sino a la luz de las naciones, porque va por encima del nacionalismo, digamos, típico además de los hebreos, y se extiende de Israel a todas las naciones. Las naciones son aquellas que no son Israel. Este será, él mismo lo declara, lo profetiza, o más bien el Espíritu Santo hablando en Simeón, está aquí, ¿no? Como luz de las naciones. El Lumen Gentium, eso significa luz de las naciones. Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.